Buenas noches. Damos inicio al culto virtual de oración del día 27 de agosto. Vamos a poner este rato que nos podemos reunir en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de estar acá esta noche. Gracias por poder llegar hasta cada hogar, hasta cada familia a través de este culto de oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a través de tu palabra y a través de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta noche. Ponemos en tus manos, Señor, este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, tú no te quedas encerrado en cuatro paredes y no hay confinamiento, encierro ni cuarentena que pueda presionarte. ¿De qué vale viajar y surcar mares, escalar montañas, construir rascacielos a través de los rincones más inhóspitos del planeta y sentir que tenemos el mundo a nuestros pies si nuestra alma es prisionera de nuestros sucios pecados, de nuestras pesadas cadenas, pero que no nos deja vivir cerca de ti, Jesús? ¿De qué nos vale ser dueños del mundo y su inmensidad si nuestra alma nació en cuarentena, encerrada, confinada, aprisionada y solo tú la puedes liberar? Aunque apenas tengo unos pocos metros para moverme y es estresante ser consciente del espacio que ocupo en estas cuatro paredes y no entiendo qué está pasando en el mundo y sufro la muerte, el dolor, la angustia de la gente que tanto amo. No sé cómo, pero de repente, como una ráfaga de aire fresco y destello de luz, me acuerdo de tu cruz y la esperanza implacable que nos viniste a traer con ese sacrificio que tan caro te costó para no darnos una esperanza barata que se extingue como el humo, sino una esperanza cara que le costó la vida al mismísimo Hijo de Dios. Y es por esa esperanza que nuestros ojos pueden tenerlos aún en medio de la más asfixiante oscuridad. Y este aire fresco que le has traído a mi alma, que puede entender que la libertad iba mucho más allá de la que me pude imaginar, y por más dolor y oscuridad que pueda atravesar, el gozo de tu salvación que sobrepasa todo entendimiento, me invade entera hasta la última célula, y es la esperanza de vida eterna. Por unos instantes rompe estas cuatro paredes, porque ser libre es estar cerca de ti. Y una vez más he vuelto a ser, me has vuelto a sorprender y fascinada de ti me veo aquí encerrada, con el desconcierto de no saber qué pasará, y aún así con una profunda sonrisa me dices que tú sigues aquí, cada día con tus gestos y detalles de amor y esos matices que solamente tú puedes dar, como el de tener la mayor paz en medio de la más salvaje tormenta. Maestro, no sé qué pasará, no sé si alguien sabe cuándo esto va a terminar, pero algo sé, es que aún en medio de la mayor oscuridad, tú siempre conmigo estás, y que quizás, solo quizás, me tenías que encerrar para poderme liberar. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada
desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con tu amor. Regalas de tu perdón, estoy aquí. Vamos a disponer nuestros corazones para esta lección que nos quiere compartir los hermanos. Una vez más estamos entrando a su casa, gracias por permitírnoslo. La idea es continuar estudiando la palabra de Dios bajo el lema que hemos estado manejando durante el mes de agosto, la familia. Esta noche nos proponemos darle continuidad al programa que iniciamos la semana pasada con las cualidades de la familia, la gran familia de Dios que nos lo representa o nos lo dice el doctor Lucas en el capítulo 2 de Hechos, que es un pasaje que ya conocemos. No lo vamos a leer para ganar un poquito de tiempo, pero ustedes ya lo conocen. Tenga la bondad de abrirlo en su casa y tenerlo ahí a mano, porque vamos a estar estudiando sobre una de las tantas cualidades que se esgrimen de este pasaje de la familia de Dios. Pero antes de comenzar a trabajar el tema o la charla, voy a pedirle a nuestra hermana Mercedes, en primer lugar, gracias a la hermana Mercedes y a Dianita que están colaborándonos, y leer una anécdota para que le prestemos un poquito de atención y luego a Dianita nos aclarará un poco la idea de esta anécdota. Buenas noches, hermanos. Gracias por recibirnos en su casa. Y aquí estamos para compartir con ustedes un ratito. Dice, esta es la historia de Pedro Heredia, quien nació con síndrome de Down y a través de la fortaleza de sus capacidades construyó una biografía signada por la cultura del trabajo. Desafiando todos los lugares comunes, prejuicios y estereotipos construidos en torno a la discapacidad intelectual, Pedro es un ejemplo sobre cómo todos somos capaces de construir una vida digna y plena a través del valor de la perseverancia. Pedro, desde su más temprana edad, se propuso ser una persona independiente y paso a paso sería quien le daría identidad a su vocación por el trabajo. Hace 20 años atrás, llegó a la Fundación Discar, una organización dedicada a dar apoyo y oportunidades de empleo a personas con discapacidad intelectual. Y allí encontró el hogar para sus sueños. La pasión de Pedro por el trabajo lo convirtió en uno de los primeros jóvenes con síndrome de Down en la Argentina en obtener un trabajo de manera permanente y con proyección a futuro. Pedro cumplió una trayectoria de 20 años trabajando en un local gastronómico, pero además su fuerza de voluntad engrandeció sus esperanzas. Su vocación como actor también era una de las metas propuestas desde niño, y así fue como con el solo hecho de proponérselo y trabajar por ello, logró llegar a la pantalla grande. Su imagen quedó inmortalizada en la película El Amateur, que fue un éxito en el cine nacional, y desde entonces fue convocado para formar parte de diversos elencos de las series y unitarios más trascendentes de la televisión argentina. La historia de vida de Pedro es el testimonio en primera persona sobre cómo los obstáculos se convierten en desafíos cuando la fuerza de voluntad y la perseverancia son las emociones que dominan nuestras acciones.
Bien, nuestra hermana Adrianita nos ayudará a entender un poquito más la idea de la anécdota. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué anécdota más linda y más interesante, ¿verdad? La vida de este hombre. En esta anécdota nosotros vamos a rescatar el valor de la perseverancia, un valor que tiene que ver con ser constante, persistente, firme, dedicado. Nosotros debemos de tener tesón en las cosas que nosotros realizamos. No importa la situación que estemos viviendo, la circunstancia que estemos pasando. Siempre nosotros tenemos que tener un objetivo claro, ¿verdad? En el caso de la anécdota que nos leía Merce, ¿verdad? Este muchacho, a pesar de tener una condición de síndrome de Down, tenía un objetivo muy claro que justificaba su esfuerzo, ¿verdad? Él quería, en este caso, ser actor. Dice que logra hasta tener una película muy importante y conocida en toda Argentina, ¿verdad? Entonces creo que nosotros debemos tener un objetivo muy claro, y cuando tenemos ese objetivo nosotros podemos ser perseverantes, podemos perseverar. Nunca es fácil perseverar, ¿verdad? Si se le pregunta a la mayoría de personas, ¿verdad? Va a decir que la perseverancia no es tan fácil como algunos lo dicen. Involucra disciplina y constancia. Muchas gracias, hermana. Creo que estamos muy claros. Este es uno de los valores que vamos a estarlo recordando, porque durante la lectura del pasaje de Hechos 2, especialmente el versículo 42, nos introduce este concepto. Perdón, Hechos capítulo 2, aquí está. Pero esta noche la idea no es hablar solo de la perseverancia. La idea es que ustedes y yo, junto con nuestras hermanas, reflexionemos en cómo adoptar este valor y hacerlo nuestro para lo que realmente les queremos proponer esta noche. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y sigue dando las diferentes cualidades que ellos tenían. Pero queremos esta noche hablar, en primera instancia, el pasaje como tal nos habla de una serie de cualidades que deben de identificar a la familia de Dios. Cuando hablamos de la familia de Dios, hablamos de su hogar, hablamos de su vida, hablamos de el ser de la iglesia. Por esa razón, nos interesa muchísimo dar ciertas pautas que, aunque sean simples y sencillas, a usted le ayuden muchísimo en el crecimiento de la palabra de Dios. ¿En qué áreas de la familia de Dios, de su familia, de mi familia, nos toca perseverar y ser insistentes? Les leo una listeta rápido para que abordemos una de las cualidades. Bueno, según el pasaje, debemos ser perseverantes, constantes en el estudio de la palabra de Dios. Una disciplina del ABC del cristiano. ¿Qué le enseñan a usted cuando se está recién convertido? Bueno, lea la Biblia, lo primero, comienza a orar, y esas prácticas son las básicas. Segunda cualidad, cultivar la comunión y la comunicación. Tercero, crear un buen hábito de compartir, saber dar, saber recibir. Eso dice Hechos 20:35. Que el mejor don es dar que recibir. Vivir una vida de oración e intimidad con Dios. Vamos a tomar un tiempo para hablar de eso. Promover la unidad y la armonía familiar, muy importante. Lograr una actitud de alabanza y adoración a Dios en familia. Somos muy dados a cantar y a adorar solitos, pero en familia, en equipos diferentes. Y la última, que creo que es importantísima, enseñar bien la tarea de evangelización a nuestra familia. Pero hoy vamos a hablar de la primer cualidad. Sabemos qué hacer, ¿cierto? Sabemos que en la familia debemos de aprender a estudiar, a leer la Biblia. Y todo el mundo nos dice, hay que leer la Biblia. Usted debe leer la Biblia. Y papá le dice, chiquito, hay que leer la Biblia. Pero a veces no le decimos cómo hacerlo. Y hoy vamos a proponernos juntos aprender cómo aprender a leer la Biblia. Yo les hablé la semana pasada de la importancia de un devocional familiar. Bueno, rápidamente, hermana Mercedes, ¿en qué
contexto o de qué manera definiría usted un devocional familiar? ¿Qué cositas habría que hacer para que en el hogar tengamos un devocional familiar? Bueno, yo creo que sobre todo es una buena actitud de cada uno de los miembros, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a tener un enriquecimiento personal ni espiritual de toda la familia si alguno está enfuruñado y ahí malhumorado, digamos, por estar en una situación de estas. Además, creo que es importante que busquemos diferentes metodologías para que no sea como siempre igual y poder a todos los miembros, sobre todo a los niños, llamarles un poquito la atención, ¿verdad? Porque a veces el tema es que se hace muy tedioso el devocional y entonces los más chiquitillos se aburren y ya no quieren estar participando y dicen, ay, ahí me van a poner otra vez a estudiar la Biblia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces la idea es como, qué aburrido, y entonces es que tenemos que buscar la manera de que desde chiquititos entiendan que las cosas van con amor a Dios primero por un lado y por el otro lado que hay que ir buscando diferentes formas para llamarles la atención y que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y sobre todo generar un ambiente propicio, porque nada hacemos si por allá está un televisor encendido y aquí estamos tratando de concentrarnos con un devocional, por ejemplo. Gracias, muy importante. El devocional implica tener varias cositas. Ese no es solo estudio de Biblia, puede ser que empecemos con una oración, puede ser que empecemos cantando unos o dos coros y tenemos una breve lectura de la Biblia y una reflexión de ella, y como bien lo dijo la hermana Mercedes, es muy prudente que seamos breves, que seamos cortos, que no agotemos ni cansemos a la familia desde el principio. Pero dentro del devocional familiar se contempla un detalle muy importante, es el estudio de la Biblia. El consejo de Jesús, y el evangelista lo pone muy claro en el versículo 39 del capítulo 5 de Juan. Usted debe saberlo de memoria, pero lo voy a leer. Dice el verso 39, escudriñad. ¿Qué dice? ¿Lean la Biblia o qué? Dice, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? Vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y antes de pensar en escudriñar, les quiero dar un consejo. Yo no puedo preguntarles aquí, tal vez no me puedan responder, pero voy a hacer la pregunta y usted se responde a sí mismo. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Yo sé que ustedes leen muchos otros libros y leen muchos mensajes y leen cualquier cantidad de cosas que les llama la atención, pero ¿cuántos realmente nos gusta leer la Biblia? Bueno, la experiencia nos ha enseñado que no es como la mayoría, no es como la cosa más que nos ocupa. Pero yo quiero animarle esta noche, empiece por lo básico. Hay que leer la Biblia, hay que leerla. Pero pastor, yo la leo y no entiendo nada, no importa. Sígala leyendo, sígala leyendo. En algún momento este pasaje o esa palabra va a cobrar fuerza en su vida. Pero hay que empezar por leer, hay que empezar por leer. Y el paso siguiente, rápidamente se los digo, ¿cuál es? Bueno, ya una vez que nos hemos acostumbrado a leer la Biblia, y hablo de la Biblia específicamente porque ese es el tema que hoy nos ocupa, cómo aprender a estudiar la Biblia. Entonces entramos en la línea de estudiarla. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya la hermana Mercedes ya no va a leer la Biblia nada más por leerla, no, hoy decide en su corazón tomar 5 minutitos para leer el pasaje y va a coger 2 minutos para comenzar a reflexionar en esa palabra que acaba de leer. No se va a levantar de la silla, no se va a levantar de la mesa donde está leyendo, sin que antes diga, Señor, Espíritu de Dios, ayúdame a procesar esta palabra que hoy leí, porque ya quiero entenderla mejor. Entonces, el escudriñar la palabra viene de aquella idea. Ustedes tal vez conocen lo que son ciertos árboles que tienen raíces muy profundas. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de que la palmera, que el coco tiene raíces tan grandes en el horizonte y tan profundas como a la misma altura? Bueno, por el estudio de las personas que se han puesto a escudriñar,
de que estos árboles tienen estas raíces tan profundas y por eso viene el viento, la tempestad, lo que venga, y ellas están casi que se quiebran, pero no se fracturan, no se quiebran, soportan la tempestad. Hoy yo quiero que usted aprenda, leer la Biblia es el primer paso, estudiarla es el segundo paso, y el resultado va a ser maravilloso, porque nos va a llevar a la práctica, a la práctica. Algunas ideas. Cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios, seguramente hoy dice, yo voy a leer, pero ¿qué pasa mañana? Ya me da pereza, ya tengo sueño. No, me llamaron. Hay cosas urgentes. Y de ahí la idea del consejo que nos estaba recordando nuestra hermana Adriana, el valor de la perseverancia. Ese es el primer acuerdo que tienen que hacer usted y con su familia. Y recomiendo lo siguiente, como ya lo dijo la hermana Mercedes claramente, escojan un día, si no se puede todos los días, escoja un día, una hora, la más propicia, en el mejor ambiente, después de que están llenitos, que han comido y toda la cuestión, para comenzar a leer la Biblia en equipo, a leerla juntos. ¿Qué es la tarea del papá? Claro que sí, papá tiene que tomar la iniciativa. En caso de los hogares donde mamá es papá y mamá, bueno, mamá va a asumir la responsabilidad de animar a los chicos, de animar a la familia, si es pequeño o grande, en el estudio de la palabra de Dios. Y usted me preguntará, pastor, ¿cuál es la importancia de leer la Biblia? Bueno, ya leímos un pasaje que Jesús dice que cuando usted escudriña la Escritura, usted aprenda a conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cuáles son las doctrinas que usted de valorar como la salvación, qué dice acerca del amor de Dios. Todos estos temas van a ser la comida suya todos los días o el día que le corresponda. Entonces el consejo práctico para que vayan arrancando es, si ya lo hace, gloria a Dios, fortalezca su vida. Si no lo está haciendo, le animamos para que esta cualidad tenga un lugar importante en la vida de su familia, en su hogar. Le recomiendo lo siguiente. Primero, escoja la hora. Comparta con su familia qué hora nos quería prudente. Ok, ya hizo la tarea aquí, al otro. Esta hora no nos va a interrumpir nadie. Ok. Entonces, papá o mamá, escoge un pasaje, una historia bíblica. Y quiero rescatar algo rápidamente. Muchos padres acostumbran a leerle un cuento, una historia a su hijo al acostarse. ¿Por qué no podemos aplicar lo mismo? Tengo unos hermanos conocidos en Esparza que la hija y el esposo tienen 2 niños. Bueno, tenían, ya están grandes. Y cuando estaban pequeños, como ellos no asistían a la iglesia, pues le contaban cuál cuento. Y los niños les gustaba mucho interactuar con la abuelita. Entonces la abuelita, cuando llegaba a visitarlos por 2 o 3 días, ella no les contaba cuentos corrientes. Ella comenzaba a contarles la historia de Daniel, la historia de Saqueo, las historias bíblicas, y los niños, emocionados con las historias, comenzaban a hacerle preguntas a los padres. Y ahí fue ella logrando introducir esa práctica tan bonita que hoy por hoy los chicos les ha ayudado a conocer al Señor y han llevado a sus padres también al camino del Señor. Entonces, aprovechar cuanta oportunidad haya. Segundo consejo, es importante que usted, después de escoger un pasaje, lea con claridad y comas y después comparta una breve reflexión de lo que eso significa. Si habla de Dios, explíquele a los chicos, explíquele a los hijos por qué y qué dice acerca de Dios, para que, como dijo la hermana Mercedes un rato, crezca el niño con un concepto correcto de Dios. Allá en la calle nadie lo va a cambiar. La cosa importante es también aprovechar, si sus niños están pequeños, es el mejor momento para orientarlos con la palabra de Dios. Por eso también me gustaría que usted, ya cuando empiece a estudiar la Biblia, no se le olvide
ore un poquito para que Dios, su Espíritu, le guíe, lea el pasaje, compártalo con la familia y deje que esa palabra comience en su vida. Cuando estudiamos la palabra de Dios, se requiere de que nosotros investiguemos. Bueno, resulta que la primera reunión fue un éxito. Los chicos les gustó, mi esposa se sintió bien, yo me sentí, y nos toca la próxima reunión, tal vez la elegimos ahí mismo, bueno, 2 días después. Entonces, ¿qué va a hacer papá? Si él es el responsable, o mamá, comenzar a hablar con Dios para que le guíe a un pasaje. El consejo que les quiero dar es, si usted quiere empezar a estudiar la Biblia, empiece a estudiar los evangelios. ¿Por qué los evangelios? No porque son más fáciles, porque nos hablan de la vida de Jesucristo. Nos enseñan la vida de Jesús. Y Jesús es el modelo perfecto para que todo niño, todo joven, todo adulto viva para la gloria de Dios. Una cosa importante: investigar no es la tarea más fácil, pero quiero animarle, papá y mamá, en el momento que decidan usar esta práctica, yo espero que usted esté diciendo en su corazón: Señor, yo lo quiero hacer. Cuando usted lee un pasaje como el que acabamos de leer de Hechos 2, es importante que usted comience a averiguar hacerse preguntas. ¿Qué significaba eso de la iglesia en los primeros tiempos? Comience a estudiar un poquito ese tipo de comportamiento, en qué contexto se estaba ubicando la iglesia y en qué contexto siguió después, qué realmente marcaba un punto importante en la historia del cristianismo, quiénes eran los que realmente estaban opuestos a que Jesús no viniera. Todos esos pequeños detalles le van a dar herramientas para que usted pueda explicarle a su familia e irlos animando. La investigación es una práctica que creo que todos debemos hacer. Hay una iglesia, se llamaba la iglesia de Berea, en Hechos capítulo 17, el versículo 11. Yo se los leo y dice que había noticias de que la obra del Señor estaba creciendo, pero estos hermanos tenían una actitud muy bonita, como decimos, no se tragaban 10 con hueco. Verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, tenían un carácter diferente, posiblemente más letrados, no sabemos, pero pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuche esto: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo que Pablo y Silas predicaban era debidamente revisado por esa iglesia a la luz de la escritura. Por eso, cuando usted va al templo, usted se ha acostumbrado a escuchar el sermón, se ha acostumbrado a escuchar testimonios, pero muchas veces ni siquiera levanta la mano para preguntar nada, porque como no lee la Biblia, no tiene ninguna razón para decir: pastor se equivocó, predicador se equivocó. La investigación es muy, pero muy importante. Y le doy unos consejitos más para darle una participación a mis hermanas. Cuando estás estudiando la Biblia en carácter personal para compartir con la familia, hágase preguntitas, hágase algunas preguntas. ¿Qué significa este pasaje para mí? ¿Qué quiere decir este término? Como usted va a tener lápiz, lo anota. Este término no entiendo con claridad, pero lo voy a averiguar. Llama la atención. Y cuando usted comienza a hacer esa pregunta, ¿qué? ¿O para qué? ¿O por qué sucede esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿A quiénes se refiere? ¿Me está hablando a mí o a quién le está dando? ¿Quién realmente es el destinatario de este escrito? ¿O el que lo escribió? Pequeños detalles que tienen significado para una formación correcta de su familia. El ambiente es muy importante y ya lo rescató la hermana con claridad. Si el niño está molesto, si no está a gusto, tratemos de buscar la manera de que él esté contento. Y en algunos casos, tal vez mamá
saca un día para compartir una historia bíblica con los niños, porque ellos tienen que ser parte de esas pequeñas estrategias, hermanas, hermanos y hermanos. Yo espero que les sean de mucha utilidad. Quiero permitirme darle un espacio a la hermana Mercedes que nos comparta alguna vivencia personal. Si en algún momento el estudio de la Biblia para ella, ¿qué ha sido importante? ¿No lo ha sido importante? ¿Ha marcado su vida en algún momento? Cuéntanos un poquito, hermana Mercedes, así rápidamente, de la vivencia del estudio de la palabra de Dios. Sí, gracias, pastor. Sí, en realidad, pues uno definitivamente no puede dejar de lado la lectura diaria, ¿verdad? Incluso, bueno, ahora con tanta tecnología, si uno no puede estarlo leyendo, puede estarlo escuchando, un audio de algún capítulo y todo. Este año tengo un grupo de amigos que nos comparte audios de capítulos diarios, porque la idea es terminar de leer la Biblia durante todo el año, ¿verdad? Entonces ahí vamos avanzando poquito a poco. A veces hay días en los que uno definitivamente pues puede ponerle más atención al audio que otros días, ¿verdad? Pero por lo general yo intento, como antes de dormir, por lo menos poner el audio ahí para escucharlo y a veces ha habido ocasiones en las que tal vez me siento agobiada por algo y el audio de ese día o los audios de ese día me han ayudado a encontrar que no me tengo que estresar tanto, que hay que ponerlo casi que todo en manos de Dios y que Él nos dé esa paz y esa tranquilidad. Y ha sido como interesante esa parte, porque aunque no es propiamente buscando un audio específico, un versículo específico, muchas veces ha calzado en la vida real, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En otro momento, a otro compañero le sirvió el versículo y tal vez a uno no, pero es también ir conociendo, porque a veces uno ya va aprendiendo cuándo utilizar un versículo y cuándo otro, ¿verdad? Y tal vez llevar una palabra de fortaleza o de estímulo de alguna cosa a otra persona que tal vez no ha tenido el acceso que uno tiene a la Biblia, digamos. Entonces yo creo que sí hay que considerar esa parte, ¿verdad? Que prácticamente diariamente hay algo que nos va a servir en la Biblia, porque es de la vida de otras personas que se nos refleja a nosotros en la vida actual. Gracias. Y hay una cosa muy importante que se desprende de todo esto, de esa vivencia espiritual siempre. Miren, la Biblia no es un libro de medicina, pero nos habla de cómo poder ser sanos. La Biblia no es un libro meramente de ciencia, pero sí nos amplía nuestros conocimientos. La Biblia no tiene un nombre explícito en el sentido de que hay ciertos temas en los que usted dice, no, pero de toda la temática de la vida, la Escritura en un momento preciso viene a llenar un espacio en nuestra vida. Y por eso yo le animo a que ponga metas. Qué bonito, la meta de leer la Biblia en un año. Sí, hay unos calendarios que ahora dan de cómo usted puede ir leyendo la palabra de Dios y en un año usted la ha leído. Y puede ser que la haya leído ya no solamente una vez, varias veces. Es todo un reto leer la Biblia. Y un consejo que a mí me ha ayudado. Yo empecé a leer la Biblia y a memorizarla. Dice un señor, no, pero es que las cosas de memoria, no. Memorizar la palabra de Dios ha sido para mí una bendición, porque llega aquí, se queda aquí y yo la bajo el corazón. Y como dijo la hermana, en muchas ocasiones he estado en situaciones muy precarias, difíciles, y viene a mi mente tal y tal versículo. Sí, Señor, esto es posible, yo lo puedo hacer. Y por eso Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta en verso sale, ¿verdad? Entonces, trate de encontrar esos versículos que no son tan difíciles. Por ejemplo, ¿se acuerdan de algún versículo pequeñito? Juan 11:35, ¿qué dice? Jesús lloró.
qué haraganada, memorizarse en versículos. Bueno, pero eso significa que Jesús lloró, que era en calidad de humano, me da a mí la oportunidad de llorar, de resentirme y de encontrarme muchas veces cansado o opacado. Eso demuestra nuestra humanidad. Si Jesús tuvo cansancio, Jesús lloró, pues yo también puedo hacerlo en diferentes circunstancias, porque el llanto es liberación, es alegría, es sanidad, es salud. Entonces, es importante, vamos claros. La Biblia nos enseña que estos consejos son muy, pero muy importantes. Usted debe aprender a escoger el tema. Si en la escritura le aparece un tema preciso, busque ayuda. Ahora hay mucha alternativa para estudiar la palabra de Dios. Quiero darle un consejo más que está precisamente, si usted puede entender este concepto, que todo es posible a la luz del consejo de la palabra de Dios. Pero usted no va a ejercer fe, usted no va a sentir la paz, usted no se va a sentir motivado a orar a Dios, no se va a sentir motivado a alabar a Dios si no lo conoce. Pero estoy hablando de que el estudio de la Biblia parte de un hecho de que usted ha nacido de nuevo y que está preocupado en que su familia tienen que nacer de nuevo en el momento que ellos lo logren entender. Entonces hay una tarea importantísima por cumplir, que yo no quiero dejar de lado. Pero fíjense rápidamente, el poquito tiempo que nos queda, Ayanita tal vez nos pueda ayudar a explicarnos muy rápido cuál es la máxima preocupación que debemos de tener como familia en el estudio de la palabra de Dios. Tal vez recuerda algún espacio especial en su vida. ¿Cuál sería una de las mayores preocupaciones de nosotros como padres para orientar a nuestros hijos? Se le fue el volumen. Listo. Okay. Creo que una de las principales preocupaciones que tenemos nosotros como padres de familia es instruir a nuestros hijos y a nuestras hijas en el camino del Señor, como nos enseña Proverbios. El Señor nos pide en su palabra que les enseñemos a ellos sus mandamientos, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo creo que definitivamente una de las mejores maneras para criar a nuestros hijos es por medio de la palabra del Señor y por medio del devocional familiar. Yo creo que el enseñarles la palabra permite que ellos sean sensibilizados en lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? No es que ellos van a tener una relación mágica por una varita mágica, porque en realidad ellos tienen que recibir a Jesús como su Salvador, como una decisión propia, no es porque yo como mamá les esté enseñando, ¿verdad?, o obligando. Como decía Merce, no es una varita mágica que el devocional ya va a solucionar todos los problemas en la familia, pero sí es importante porque la palabra del Señor es lo que produce la fe, porque dice la Biblia que, ¿verdad?, que la fe viene por el oír la palabra. Y si nosotros como papás no le enseñamos a nuestros hijos la palabra, ellos no van a tener fe. Y entonces, pero si lo hacemos con perseverancia, ¿verdad?, que es la palabra que estuvimos estudiando al principio, esa palabra va a tener un impacto en el corazón de nuestros hijos en algún momento a corto o a largo plazo. Gracias. Quiero terminar leyendo un pasaje que ustedes conocen y lo vamos a dejar como tarea para que usted lo analice, lo estudie. Está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos 16 y 17, para que usted se anime a estudiar más la palabra de Dios. Ya le daremos más consejos. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esta es palabra de Dios. Salió del corazón de Dios. Amén. Y vea lo que hace ella. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay un propósito especial que es la idea de animarlo a estudiar la Biblia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, escucha esto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no recuerda nada más, quiero animarle a pensar, usted hoy estableció un compromiso, no con nosotros, con el Señor, de estudiar, de leer, de aprender de la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, les bendiga y continuamos la próxima semana. Y ahora nos uniremos todos como iglesia en oración.
Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar en nuestro culto de oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y unámonos en oración. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por todo lo que de ti recibimos, y oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu guianza, tu cuidado especial como hasta ahora lo ha sido para con nuestra congregación, para cada una de las familias representadas en nuestra iglesia. Oramos, Señor, en tu nombre pidiendo que tú tomes el control de sanidad en los cuerpos que están enfermos, y pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que de alguna forma están careciendo de algún bien, que tú seas supliendo y proveyendo todo lo necesario para su sostén, para su mantenimiento. Gracias, Dios, por la oportunidad de aprender de ti todos los días, el milagro de la vida, la misericordia tuya, tu amor constantemente, por darnos el privilegio de poder descansar, confiar, refugiarnos en ti en medio de este tiempo de dificultad. Queremos darte gracias, Señor, por los instrumentos que tú tienes a nivel de iglesia para poder hacer posible este servicio cada semana, cada jueves, para darte la honra y la gloria a ti. Hoy nos unimos como un solo equipo en honor a tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y también sabiendo, Señor, que todo lo que pidamos en tu nombre, tú también sabes responder y dárnoslo. Te damos gracias, Señor, por nuestros niños, jóvenes y adultos, y pedimos, Señor, que la gracia tuya siga asistiendo cada vida, cada situación, supliendo cada necesidad, y permitiendo, Señor, que el gozo y la paz tuya sean nuestro pan de cada día. Bendecimos desde ya, Señor, nuestro país. Una vez más oramos por nuestros gobernantes, que tú, Señor, les des la provisión de sabiduría, inteligencia, de guianza, y también las salidas ante una situación como esta que a veces parece no tener pie ni cabeza. Pero gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado y no lo harás. Y gracias porque todos estos tiempos de dificultad sirven de enseñanza a nuestra vida. Por eso oramos hoy, rogando que la gracia tuya continúe siendo abundante en cada uno de tus hijos, en nuestro país y también en el mundo entero, en todas las gentes que te aman, que ya te conocen, y en aquellos que aún no te han conocido. Sirva esta ocasión para que puedan volver su mirada a ti y reconocer que tú eres el Dios maravilloso, el dueño de todo, el que provee, el que suple, pero también el que nos enseña, nos disciplina y nos orienta. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que todo lo que pase en nuestro entorno y lo que se está viviendo en este momento no genere una situación de rebeldía ni de conflicto en nuestra vida, sino solamente alcancemos a entender que esto es solo el principio de dolores, como tu palabra lo dice, y entendemos claramente que esto es el fiel cumplimiento de tu palabra. Oramos para que en tu amor infinito y grande nos permitas no solo visualizarlo, sino llegar a ver un mundo con más empatía por la vida, empatía con las demás personas, y quite, Señor, todo ese pensamiento negativo que hay en muchas personas de destrucción, de dañar a los seres humanos. Quites también de las mentes y corazones de las personas que están en puestos de eminencia de tomar decisiones equivocadas y que perturben y afecten el movimiento en el mundo. Oramos, Señor, para que tú también transformes todo lo que pasa en la naturaleza, que entendemos bien que tu palabra dice que la naturaleza gime, y creemos, Señor, que estás haciendo un cambio importante en esta naturaleza, obra de tus manos. Permite, Dios, que nosotros podamos colaborar para el cambio climático, para las diferentes necesidades, y hacer de este mundo un mundo mejor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y sobre todo, que la gente te pueda conocer como Señor y Salvador. Esta vez damos gracias por todo lo que ya hemos recibido, lo que recibiremos, y por todo lo que estarás haciendo a favor de todo tu pueblo y de todo nuestro país. Oramos así en el nombre de Jesús, con mucha acción de gracias a ti, con un corazón muy agradecido, porque somos objeto de tu amor minuto a minuto, cada instante. A ti sea la gloria, a ti sea el poder,
por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no creas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no creas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Padre Santo, venimos delante de ti, primeramente para glorificar y bendecir tu bendito nombre, porque tú eres grande, porque tú eres bello, maravilloso, hacedor de maravillas. No hay Dios tan grande como tú. Quiero darte las gracias por todo, porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. En medio de la lucha, de las pruebas, siempre tú estás ahí diciéndonos que no tengamos miedo, que tú nos vas a ayudar a salir adelante. Y esa es la confianza que tenemos, Dios, que tú estás por nosotros. Y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Dios? Porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo, nada malo nos va a suceder, ninguna plaga va a tocar la morada de tus hijos, mi Dios, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios que cumple promesas, un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Y aunque veamos, Dios, tanta cosa que está sucediendo en este tiempo, Dios, debemos estar confiados sabiendo que tú estás con nosotros, porque tú bendices a tus hijos. Todos los días tú bendices a tus hijos y siempre, Dios, hemos tenido, Dios, a pesar de que estamos pasando muchas cosas, nunca nos ha faltado nada, porque tú dices que tú vas a suplir todas nuestras cosas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi Dios. Tú no eres hijo de hombre para mentir, porque tú cumples. Todo lo que nos ofrece es cierto, mi Dios. Nada más acercarnos a ti confiadamente, sabiendo, Dios, que todo lo podemos, que todo lo tenemos en tus manos, mi Dios. Porque tú no nos dejarás solo nunca, porque tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nada más hay que creer y esperar y acercarnos a ti confiadamente, Dios. Gracias por todo, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos. Bendice cada necesidad, Dios, que mis hermanos tengan, tanto espiritual como material. Bendice a aquel que se siente afligido. Lleva paz al corazón afligido, al corazón triste, al corazón angustiado, Dios, que quizás está necesitado de alimento, de salud, de trabajo, Dios. Que tú nos vas a suplir todas esas necesidades, Dios, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que podemos estar seguros, papito lindo, porque tú eres maravilloso y tú eres grande y poderoso, Dios, porque tú, Dios, es el que nos bendice día con día, en cada momento, Dios. Podemos salir y entrar a nuestra casa sabiendo que estamos protegidos en tus manos, dentro de la casa y fuera de la casa. En cada paso que damos,
Tú andas con nosotros, tú nos cuidas y nos proteges y nos tienes guardados, Dios, ahí en el hueco de tu mano, Dios, porque tu palabra dice que nos cubrirás con tus plumas y debajo de tus alas. Vamos a estar seguros, Dios. Y eso lo creemos porque es palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz, mi Dios, porque tú cumples todo lo que dices, mi Dios, porque tú no mientes, porque tú no engañas a nadie, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tú eres el principio y el fin de todas las cosas, papito lindo. Gracias por todo, mi Dios. Que tus bendiciones, Dios, sean sobre tu pueblo, Dios. Y que tengamos esa certeza y esa confianza. Que nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Dios, que solo en tus manos estamos seguros, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, gracias porque tenemos ese acceso de entrar delante de tu presencia confiadamente, que tú nos escuchas, que tú estás atento a nuestra oración, a nuestro agradecimiento, a nuestra alabanza hacia ti, mi Dios. No hay otro como tú, Padre. Gracias por todo, mi Dios. Todo está en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así damos por terminado el culto virtual del día de hoy. Esperamos que haya sido de muchísima bendición para su vida. Nos vemos el próximo domingo.